Hola, continuamos con el capítulo 1, la oxitocina, parte 5. ¿Qué sucede en las mujeres? Somos iguales y diferentes. Como hemos visto, las mujeres también cuentan con testosterona. Las hormonas van variando durante el ciclo menstrual y el pico de esta tiene lugar durante la ovulación. Es lo que explica que en esos días, con la libido más alta, sea el momento fisiológicamente más propicio para atraer al varón y reproducirse. Al subir la testosterona, sube la excitación sexual y existen más posibilidades de concebir. Las mujeres pueden tener niveles elevados de testosterona y esto se ha relacionado con las féminas con un perfil más dominante y competitivo. La cuestión es si las que llegan a esos puestos directivos y exigentes estaban biológicamente predispuestas para pugnar o si es la propia espiral de tensión competitiva que se autoimponen las mujeres que llegan a esas posiciones de liderazgo la que fuerza a sus cuerpos a producir niveles anormalmente altos de testosterona. Me encanta analizar las investigaciones y estudios sobre las diferencias entre el cerebro del hombre y la mujer, y fijarme en los aspectos en los que funcionamos de forma similar y en aquellos en los que diferimos en comportamiento y psicología. Soy una fiel defensora de potenciar las cualidades y y fortalezas de cada uno para entender cómo funcionamos. Me gustaría dedicar páginas a profundizar esta idea, pero daría para otro libro. Por eso te hablaré de algunas peculiaridades. Los hombres tienden a enfocarse en un tema particular y las mujeres son especialistas en recolectar información. A lo largo de los siglos, el ser humano ha ido evolucionando desde todos los puntos de vista. Para la supervivencia, hemos precisado y precisamos un enfoque centrado en la competencia, la fuerza, la agresividad o la lucha, más propia de la testosterona de los hombres, unido al cuidado, a la compasión, el mantenimiento de una red social de apoyo y a la empatía, producto de la oxitocina en la mujer. Compaginando estas dos facetas hormonales y emocionales, hemos llegado a una ecuación perfecta y complementaria para asegurar la especie. Embarazo, parto y posparto. Una buena amiga me comentó tras el nacimiento de su hijo que lo que más le había costado del embarazo era notar que su cerebro funcionaba de manera distinta. Ella es neuróloga y gran apasionada de la mente. Por esto hizo que nos interesáramos ambas por este tipo de temas. Muchas mujeres embarazadas perciben tener menos memoria o capacidad de prestar atención en algunos casos. La realidad es que su pensamiento está enfocado en el bebé y priorizan esta información sobre el resto, pudiéndose percibir algún déficit en su procesamiento. Existe una investigación de 2016 liberada por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto Hospital de Mar de Investigaciones Médicas sobre cómo el embarazo modifica el cerebro de las madres, potenciando su capacidad de cuidar mejor al bebé, sin mermar ni perjudicar las habilidades intelectuales. Se realizó una resonancia magnética a 25 mujeres antes y después del parto y de sus parejas. Por otro lado, se empleó un grupo de control de 17 mujeres que nunca habían sido madres y de sus parejas. Se realizó un seguimiento durante 5 años. Las conclusiones publicadas en en la revista Nature Neuroscience mostraron que el primer embarazo disminuía el volumen de la materia gris del cerebro en la línea cortical anterior y posterior y en alguna zona concreta de la corteza prefrontal y temporal, zonas encargadas de las relaciones sociales. Otro dato interesante extraído es que estos cambios permanecían al menos 2 años tras dar a luz. Tras este estudio se podía adivinar tras observar las imágenes si una mujer había estado embarazada o no. Esa disminución de volumen de materia gris no implica un empeoramiento de sus funciones cognitivas. Este fenómeno es semejante al que se produce durante la adolescencia. Se denomina poda signática. Se perfeccionan las conexiones entre las neuronas y se elimina lo que no es necesario para un mejor funcionamiento cerebral.
Como aclara la investigadora del estudio Susana Carmona, se favorece un procesamiento mental más maduro y eficiente. Es como una reestructuración del cerebro para adaptarse de la mejor manera al nacimiento de su hijo. Ayudará a la madre a captar las necesidades del recién nacido y conectar emocionalmente con él. Este instinto es la causa por la que muchas priorizan el cuidado del pequeño al bebé. La maternidad provoca cambios duraderos en el cerebro de las madres, todos ellos enfocados a proteger y cuidar el bebé de la forma más sana posible. La depresión postparto es una de mis grandes preocupaciones como psiquiatra. Se cree que entre un 10 y un 20% de las mujeres tienen depresión postparto. Durante la residencia presencié varios episodios severos en pacientes que me marcaron profundamente. Desde ese entonces, siempre que acompaño a una mujer durante el embarazo, analizo bien los posibles factores de estrés para ayudarle a evitar caer en la depresión tras dar a luz. El haber sufrido de trastornos depresivos a lo largo de su vida incluye la posibilidad de padecerlo después del nacimiento de un hijo y hay que prestarle especial atención a ello. En julio de 2019, el profesor Ryoichi Teruyama, del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Estatal de Luisiana, publicó los resultados de una investigación sobre la depresión postparto en la revista PLOS ONE. Descubrió lo que ya se venía tratando desde hace tiempo. Cuando existe una expresión alterada de los receptores de oxitocina, puede desencadenarse una depresión postparto. Las causas de estos receptores alterados es multifactorial, incluida con la propia intervención intraparto con la oxitocina sintética. Con esta información lo que me interesa es insistir en el cuidado de la mujer que da luz. Los síntomas depresivos en las que acaban de ser madres influyen de forma importante en la manera en la que se vinculan con su bebé y por tanto impactarán en el sistema de apego que se vaya forjando. Lo vamos a ir viendo. El nacimiento de un bebé marca un momento de enorme importancia para la vida de la madre, pero también en la biografía del pequeño. ¿Cuál es la influencia de la oxitocina en los primeros instantes de vida? La importancia del piel con piel en los bebés. Escuché hablar por primera vez de Niels Berman a la doctora Yvonne Olza, con la que había realizado una rotación en el hospital. Me fascinó el campo de investigación tan maravilloso que estudiaba, practicaba y profundizaba en el tema. El doctor Bergan nació en Suecia, pero se afincó en Sudáfrica hace muchos años. Es uno de los pediatras neonatólogos más reconocidos en el mundo por sus trabajos en neurociencia perinatal. Su labor se desarrolló en la Ciudad del Cabo, en la maternidad del Hospital de Mowbray, y ahí observó la importancia que tenía el contacto madre-hijo nada más nacer, con un efecto maravilloso. La mortalidad en los recién nacidos disminuía cuando existía un contacto cercano, piel con piel, entre madre e hijo. Llegó a sus conclusiones al trabajar en una misión de Zimbabue. Allí no contaban con incubadoras y optó por unir a los bebés a sus madres en cuanto nacían. Los resultados le sorprendieron. La supervivencia en casos de un 50% mayor que cuando se les introducía a las incubadoras. El trabajo de Niels Berman está enfocado en los recién nacidos durante los primeros minutos y horas de vida en el ámbito neurológico y fisiológico. Ha estudiado lo que sucede en los partos excesivamente medicalizados y explica que una de las consecuencias de ello es una mayor dificultad a la hora de establecer la lactancia de forma adecuada. Existe un tema controvertido en los últimos años, el uso de la oxitocina sintética durante el parto. En algunas ocasiones es necesario su uso para inducir o potenciar las contracciones. No obstante, el doctor Berman advierte de los riesgos que esto conlleva. Hay células en el organismo que no responden de manera correcta al medicar con esta sustancia. Los receptores de oxitocina se desactivan y el circuito de oxitocina deja de funcionar correctamente. Existen investigaciones que vinculan el uso de oxitocina intraparto con riesgos psicológicos especialmente frecuentes en aquellas mujeres que tienen antecedentes psiquiátricos.
Me parece importante puntualizar esta cuestión, no para eliminar el uso de estas sustancias, ya que en algunos partos es necesario, sino para tenerlo en cuenta en la prevención psicológica. Las mujeres con antecedentes psiquiátricos deben ser seguidas y tratadas de forma cercana durante el embarazo y los siguientes días tras dar a luz. Según el doctor Niels Berman, los 1000 primeros minutos de vida son básicos y fundamentales en el ser humano. En el instante que ve la luz surge el primer contacto del bebé con el exterior. Es la madre la que comunica y acompaña al pequeño desde el mundo protegido uterino al exterior. El parto es un momento clave de enorme intensidad. Cuando este es complicado y con gran carga de estrés, el cerebro del niño percibe de cierta manera que el lugar al que viene es un lugar hostil e inseguro, generándose una intoxicación de cortisol. Si añadimos una separación del bebé y su madre, se produce un estrés tóxico para el bebé, que tendrá consecuencias físicas y psicológicas. En estos partos traumáticos se apaga el gen de los receptores de cortisol, lo que genera una hiperactivación del receptor. La resiliencia consistirá en conseguir recuperar el estado de paz tras ese estado de alerta. Cuando el parto es bueno, el bebé tiene más probabilidades de generar una conexión adecuada con el mundo al que se enfrenta y activar los receptores de oxitocina correctamente. Ya conocemos los beneficios de estar inundado de receptores de nuestra hormona vitamina y habrá más posibilidades de desarrollar un adulto con empatía. Lo importante es que la madre y el bebé están juntos tras el parto. Hay cada vez más estudios que lo avalan. Cuando se unen, surge una activación importantísima en el cerebro del pequeño. La neuroplasticidad se pone en marcha. Los circuitos neuronales se conectan entre la amígdala y la corteza prefrontal. Se esfuerza la conexión emocional y cerebral, que son especialmente intensas en las primeras horas de un bebé. Un bebé nace cuando necesita la presencia de sus padres y su contacto físico. Ese piel con piel es el hábitat natural y fisiológico del recién nacido. Si tras el parto la madre no está disponible, la presencia del padre es muy útil. Yo he tenido partos muy complicados y en alguno de ellos este proceso ha sido realizado por mi marido. El cerebro del hombre también es sensible a esos instantes y es recomendable que esté presente y sienta al pequeño. Ese contacto tan estrecho estimula la oxitocina y ayuda a la salida de leche. Si no se produce por alguna circunstancia, hay que intentar encontrar otros métodos para que el bebé no sienta que está en un lugar hostil y agresivo. Por tanto, siempre que se pueda, recomiendo darle pecho, pero soy consciente de que existen múltiples variables que lo pueden dificultar o impedir. En estos casos, aconsejo darle el biberón con el mayor contacto físico posible, cantándole, masajeándole o incluso contándole cuentos. El nacimiento de uno de mis hijos fue profundamente traumático. Yo sabía la importancia del piel con piel y por tanto había pedido que en cuanto naciera me lo pusieran conmigo. El parto se complicó y cuando me desperté de la anestesia habían tenido que dormirme por el dolor era insoportable. Me comunicaron que el pequeño estaba en una incubadora. Quise verlo, pero me dijeron que había que estabilizarlo porque había sufrido mucho. Yo lloraba desconsoladamente. Nunca me había sucedido algo igual. Me era imposible contener las lágrimas y una tristeza inmensa me inundó durante las primeras horas. Supongo que la mezcla de la meditación con la revolución hormonal de esos instantes también influía, pero la sensación de vacío era terrible. Al cabo de unas horas que se me hicieron eternas en plena noche, una enfermera acudió a ver cómo evolucionaba el dolor. Sollozando, le rogué que me dejara ver al bebé. Le expliqué que no lo había conocido, solo me habían mostrado una foto con tubos y cables y que el dolor me desgarraba. Le hablé de que era psiquiatra, de la oxitocina, del cortisol, del piel con piel. La enfermera, supongo que sorprendida ante mi insistencia y mi estado de angustia, se comportó como un ángel venido del cielo. Se armó de valor y con la ayuda de dos celadores y de mi marido me subió a una silla de ruedas y me llevó a la UCI. En el momento en que abrió el cristal de la incubadora y metí mi mano para acariciar a mi hijo,
Por arte de magia, las lágrimas desaparecieron. Me quedé ahí por par de horas. No me quería separar del pequeño. Me devolvieron a la habitación para descansar, pero a las pocas horas volví a sentir la necesidad de estar con él. Las lágrimas volvían y no era capaz de calmarme aun sabiendo que todo estaba bien. Y ese día estuve sentada en la silla de ruedas casi la mayor parte del tiempo, con la mano puesta en su espalda acariciándolo. Era como un bálsamo para mi mente y mi corazón. Al poco comenzó a subirme la leche y pedí alimentarlo en la UCI. Esta es la clave. Un parto traumático no determina una vida. Hay bebés que nacen con mayor sensibilidad al trauma y otros, en cambio, son más resistentes y padecen menos efectos adversos. Con las madres sucede algo parecido. Algunas acuden al parto con miedo y angustia y dificultades para conectar con el hijo que van a nacer, y otras son capaces de generar una conexión sana con el pequeño en cuanto nace a pesar de las circunstancias. En el mundo occidental todavía existe mucho por entender e implementar en las unidades de neonatología. Hoy sabemos que en los partos por cesárea no existe el mismo incremento de oxitocina, razón por la que la lactancia puede demorarse horas o días. Si queremos potenciar el vínculo y los receptores de oxitocina y disminuir el incremento de cortisol, realizar el piel con piel en cuanto se pueda es un bálsamo para el cerebro del pequeño y de la madre. En los casos en que sea factible, se recomienda alimentar al bebé con lactancia materna. Si esto no es posible, el mantener una cercanía física y emocional con el bebé ayuda a mitigar el daño sufrido. Portearle, cantarle, contarle cuentos o realizarle pequeños masajes. El olor y la voz de la madre. Seguro que has observado en alguna ocasión a un niño llorar desconsolado en brazos de abuelos, tíos o cuidadores, y de repente calmarse cuando su madre le coge. ¿Cuál es la razón? En un artículo publicado por la revista Current Biology, el doctor Darren Logan explica que el líquido amniótico donde el bebé se aloja durante la gestación tiene un olor característico que él reconoce. Cuando nace, ese olor que se da impregnado por todo su cuerpo y es lo primero que respira. Además del olor, el sonido tiene mucha importancia en el nacimiento del bebé. Él ha estado escuchando la voz de la madre durante 9 meses y será esa la que le saque una sonrisa en cuanto la escuche. ¡Ay, qué lindo! Por eso, desde muy pequeños, de forma fisiológica y natural, el regazo materno se convierte en su lugar seguro, ya que su cerebro se siente en paz cuando lo percibe cerca. Es como si de cierta manera ese contacto activara los recuerdos de antes de nacer, donde no existía el malestar. Los bebés precisan horas de sueño en los que se van sucediendo gran cantidad de cambios neuronales de vital importancia. Cuando notan a la madre, nos dormirá muchos más serenos y en paz que si se sienten aislados y desprotegidos. En los siguientes capítulos lo explicaré con detalle. Tocarse es necesario para la supervivencia. Los receptores de la piel. El roce, una caricia, la brisa. Son sensaciones que llegan al cerebro a través de unos receptores que se encuentran en la piel, denominados corpúsculos de Meissner. Meissner y Pacini. Son los encargados de captar aquello relacionado con el tacto o las sensaciones térmicas. Desde los cambios de temperatura, las caricias, los pellizcos, los golpes o la propia textura de la ropa, se encuentran en diferentes lugares corporales. Cuando el receptor es estimulado, una señal parte hacia la corteza prefrontal que analiza qué tipo de estímulo ha llegado. Las mujeres tienen una enorme sensibilidad en los dedos. Se cree que es debido a que como tienen manos de tamaño más pequeño que el hombre, la red de receptores está más poblada y perciben con mayor intensidad. Los corpúsculos de Meissner captan los roces más sutiles y abundan en el pulpejo de los dedos y en la boca y la lengua. En cambio, los de Pacini se encuentran más internos en la piel y se encargan del tacto de presión profunda y la sensación de vibración. Están sobre todo en las manos y en los pies. Ayudan, por tanto, a detectar amenazas.
Cuando abrazamos a alguien, esta presión que sentimos no viene activada por los corpúsculos de Pacini. Ese abrazo va a ayudar a sentirnos mejor y a bajar nuestros niveles de cortisol. No recibir contacto físico enferma. En el confinamiento indagué e investigué sobre el tacto y las relaciones humanas de forma intensa. El hecho de vivir aislados durante varios meses y me hizo profundizar aún más en este tema tan apasionante. Una de las obras que me cautivó fue el libro El tacto del antropólogo Ashley Montagu. Sus páginas versan sobre la importancia del tacto en la personalidad, el mundo emocional y el comportamiento. Te recomiendo que lo leas si buscas ahondar en alguna de estas cuestiones. Montagu cuenta una anécdota acontecida en el Sacro Imperio Romano Germánico bajo el reinado de Federico II de Hohenstaufen durante el siglo XII. Cuenta cómo el emperador tenía especial interés en conocer cuál era la lengua madre, es decir, cómo hablarían los niños si nadie los enseñaría ningún idioma durante su infancia. Envió a varios bebés a una institución ordenando que fueran alimentados correctamente, pero que nadie les hablara y que no escucharan ninguna palabra alguna ni recibieran afecto. Los resultados fueron demoledores. Ninguno sobrevivió. No aguantaron el no recibir ninguna comunicación ni percibir expresiones faciales por parte de sus cuidadores. Montagu realiza en su libro un recorrido por la evolución del tacto a lo largo de la historia. Relata cómo a principios del siglo pasado la mortalidad en los niños hospitalizados en Estados Unidos era absoluta. El doctor Henry Chapin, conocido pediatra de la ciudad de Nueva York, presentó un informe en el año 1915 compartiendo su preocupación por un tema acuciante. En casi todas las instituciones, orfanatos u hospitales del país con niños pequeños internados menores de 2 años y separados de sus madres, las muertes rondaban en el 100%. Este informe fue analizado por la Sociedad Americana de Pediatría y diferentes médicos expusieron su opinión respecto a formulando ideas similares. La calidad y las condiciones físicas, higiénicas y emocionales de estos lugares eran deplorables. ¿Qué estaba sucediendo? Imperaba el pensamiento divulgado por Luther Emmett Hall, profesor de la Universidad de Columbia y pediatra en el Hospital de Nueva York. Había publicado el libro The Care and Feeding of Children, que tuvo un enorme éxito editorial e influyó en la manera en la que se trataban a los bebés. En sus 15 ediciones, en la manera proponía ideas tales como no demostrar afecto y cercanía a un niño, evitar cogerle en brazos si lloraba, determinar horarios fijos para la alimentación o prohibir las cunas mecedoras. La causa principal del fallecimiento de estos bebés eran el marasmo que, al igual que otras enfermedades nutricionales como el kwashiorkor y la caquesia, son cuadros de desnutrición extrema que acontecen entre el primer y el segundo año de vida. Es de tal gravedad que desencadenan un déficit calórico total y pueden acabar en muerte. El doctor Fritz Bolt, pediatra en Boston, viajó por diferentes países buscando la causa del marasmo. En Alemania visitó algunos orfanatos y hospitales antes de la Primera Guerra Mundial. En ese país sí eran conscientes de la importancia de inculcar afecto a los pequeños durante su ingreso. Una anécdota que le asombró profundamente ocurrió en el hospital de Düsseldorf. El director del centro al que acudió le enseñó las diferentes salas donde estaban ingresados los pequeños. Las condiciones eran buenas, saludables, limpias y agradables. En una de las habitaciones observó que una señora mayor que portaba un bebé. Sorprendido preguntó de quién se trataba, y el doctor Schulman, el director, le contestó que Ana y que era la que se encargaba de aquellos bebés, que habían sido desahuciados y los médicos no tenían esperanza para su curación. Ella con su tacto y cariño los sanaba. Suponemos que ese afecto que prodigaba a esos bebés, ese contacto físico, tenía el poder de despertar los mismos mecanismos fisiológicos más profundos de ese niño que luchaba por la vida. René Spitz, 1887 a 1974, psicoanalista estadounidense, también se preocupó por esos cuadros de marasmo en niños.
Investigó con profundidad los síntomas en los menores de 1 año ingresados en la presencia de su madre o de una figura de apego en el periodo de 3 a 5 meses aproximadamente. A pesar de estar bajo el tratamiento adecuado, no recibían atención emocional ni cariño por parte de los cuidadores de la institución y estaban alejados de sus madres. Tras observar cientos de bebés, definió la depresión anaclítica o síndrome de hospitalismo para referirse a la patología que asomaba en esos niños ingresados, aislados, solos o abandonados en hospitales o orfanatos. Al no ser capaces de adaptarse a esa situación tan dura sin presencia de sus madres, presentaba un retraso en el desarrollo físico, delgadez extrema y déficit nutricional. Síntomas depresivos, como dificultad a la hora de comunicarse y expresarse, mirada fija, falta de movimientos y energía, pérdida de apetito. Esto se unía a un sistema inmune debilitado que le causaba una mayor probabilidad de contraer infecciones o enfermedades graves, y muchos fallecían. Esos bebés emocionalmente descuidados se iban apagando lentamente. Ese síndrome también se observaba en aquellos niños que habían sido abandonados en algún hospital o orfanato y tardaban en retomar el contacto físico o emocional con una figura de apego, padres activos o cuidadores. Lo interesante es que en muchas ocasiones esos síntomas remitían cuando los bebés volvían a conectar con su madre o eran adoptados por una familia que les llenaban de cariño. En los lugares pobres donde las madres cuidaban de forma atenta y amorosa a sus hijos, la tasa de mortalidad era menor que en hogares donde sí existía comida y las condiciones eran más favorables, pero la expresión afectiva era menor o casi nula. Esa falta de cuidado emocional podía desencadenar marasmo e incluso llevar a la muerte. Tras analizar estos estudios en el Hospital Bellweb de Nueva York, se implantó una nueva medida para poder acoger a los niños en brazos y demostrar afecto con ellos. La tasa de mortalidad descendió a menos del 50% pocos años después. Spitz fue pionero en comunicar estos resultados que se daban en las instituciones con bajo nivel afectivo, pero pronto llegaron a las investigaciones de John Bowlby, Harry Harlow y Mary Ainsworth, que revolucionaron el mundo psicológico y emocional y a los que dedicaré un apartado importante en el bloque sobre el apego. La piel, el contacto, la oxitocina, la mente y la salud están profundamente unidos. Por eso siempre defiendo a capa y espada la importancia del contacto físico desde la infancia. Sí, durante los últimos siglos se han cometido errores, pero el mensaje es esperanzador. Vamos por buen camino. Y gracias a las investigaciones y a las divulgaciones, estamos haciendo de este mundo a veces excesivamente frío y poco cercano, un lugar más amable y seguro para vivir. 7. La oxitocina no deja de sorprendernos. La metamorfosis de Mike Mouse, neotenia. Seguro que te ha sucedido en alguna ocasión. Vas pasando por la calle y ves a un niño de 1 año, regordete, simpático, que te mira con sus ojos grandes y te sonríe. Es difícil no dejarse llevar por esa carita adorable y devolverle la sonrisa. Puede ser que un día veas un documental de cachorros y te produzcan una enorme ternura, o incluso veas una muñeca, un dibujo animado o una foto de alguien conocido cuando era pequeño y se dibuja una sonrisa en ti. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos en tu cerebro? Te lo voy a explicar con el ejemplo de Mickey Mouse. El ratón más famoso de la historia sufrió un cambio desde su creación. A principios del siglo XX se trataba de un roedor de orejas negras adulto con patas largas y delgadas y un hocico prominente, que tenía una conducta burlona y traviesa, nada parecido con el adorable ratoncito que conocemos hoy. Los diseñadores se dieron cuenta de que había que transformar a Mickey a un personaje más cercano a los niños y digno de ser querido y admirado. Su transformación consistió en mejorar su comportamiento en las animaciones, pero en el cambio fundamental se dio en su físico, en suavizar sus facciones hacia unos rasgos con apariencia más infantil. A eso se le denomina neotenia. Proviene del griego neo, joven, y nein, extenderse. Se refiere al proceso que preserva los rasgos juveniles o infantiles en un adulto. ¿Cuáles son los rasgos propios de la neotenia? En la actualidad, Mickey tiene una cabeza más redonda, ojos grandes situados en la parte de abajo, boca pequeña, mejillas abombadas, piernas y brazos regordetes.
En cambio, cuando uno observa piernas delgaduchas o alargadas u hocico grandes, la sensación no es de apego y ternura, ni por supuesto genera deseos de cuidado y protección. Estos rasgos se van difuminando con el tiempo. La neotenia, ver los rasgos de bebés, activa mecanismos internos en los seres humanos, generando ternura y fomentando sentimientos de apego y de cuidado, ya que esos instantes se segrega oxitocina. Observar rasgos infantiles genera sentimientos de calma y ternura activados por la oxitocina. Esa es la razón por la que la industria de la televisión y el neuromarketing ha empleado esas técnicas para atraer al público desde los cambios en la propia Hello Kitty hasta transformaciones en el mundo automovilístico. El Volkswagen Beetle y Mini Cooper fueron diseñados bajo ese prisma de la neotenia. Si uno se fija, la parte delantera de estos coches simulan unos ojos grandes y frente amplia, y generan esos sentimientos y simpatía de ternura que complicado hablar de ternura al tratarse de un coche, o de sentimiento protector. Ya lo sabemos, pero estos coches nos activan la oxitocina y por esto es un vehículo muy deseado por las mujeres que tienen ese mecanismo tan sensible. Supongo que luego de la industria del cine sabe llevar estos temas a la gran pantalla con superproducciones como Cars o Aviones, donde los objetos generan cercanía y sensación de amistad. Me gustaría puntualizar algo interesante. Una persona vitamina es aquella que mantiene sus rasgos de neotenia no en el plano físico, ya que éste evoluciona con la edad, sino en su forma de pensar y relacionarse. Esto está muy interesante. Mantener la juventud, la inocencia sana, la risa contagiosa, la capacidad de asombro y las ganas de aprender nos ayuda a segregar oxitocina en aquellos que conviven con nosotros. En el trabajo. Te cuento el caso de Juan, mi amigo de Globo. Siempre apuntó mis cosas y mis citas en una agenda Moleskine. Cada año cambio de color y tengo todas guardadas en un cajón. Así me recuerdan lo vivido. La llevo en el bolso y la cuido para no perderla. Me ha recomendado que lo pase a digital, pero que me gusta escribir, tachar y verlo todo plasmado en una hoja. Una mañana de miércoles me di cuenta de que había olvidado en casa. Me habían llamado para acudir a dar una sesión y no me acordaba de si tenía algo ese día. La necesitaba a través de la aplicación de la plataforma. Solicité que la trajeran al trabajo. Al cabo de un rato llamaron a la puerta y un tipo alto con sus características mochila amarilla me entregó el paquete con la agenda adentro y se marchó. Me quedé de pie verificando las fechas libres cuando escuché a alguien que sollozaba al otro lado de la puerta mientras hablaba por teléfono. Al acercarme me encontré con el repartidor, sin el casco, llorando desconsoladamente. ¿Necesitas algo? Pregunté. Nadie me puede ayudar, es muy grave. Soy especialista en temas graves. Quizás sí te pueda ayudar. Le hice pasar a mi despacho y me contó su historia. Mi madre vive en Venezuela y está muy enferma. Necesita un tratamiento para curarse y entre mis hermanos y mis primos hemos conseguido el dinero para enviárselo. Nos acaban de comunicar que la empresa de envío de dinero ha perdido lo que hemos mandado y mi madre no va a poder curarse. No sé qué tengo que hacer y tengo pedidos pendientes, pero estoy bloqueado. Se me encogió el corazón. Juan, como se llamaba, de casi 2 metros, parecía un niño pequeño. Me enterneció profundamente y dediqué un buen rato a calmarle y hablar con él. Al cabo de unos minutos se marchó a proseguir con su trabajo y le dije que regresara al día siguiente. Cuando volví a verle, estaba más tranquilo y tenía planes para solucionar el problema. Vio mi libro encima de la mesa y me preguntó cómo podía hacer para que le pasen cosas buenas a un repartidor de globo. No tenía duda. Los repartidores acudís a las casas, pero el contacto que se genera con el comprador es casi imperceptible. En muchas ocasiones uno no ve la cara del otro, le tapa el casco, y ese instante dura por lo general menos de 15 segundos. Por dos razones. La primera es que cuando introduces pasión en tu vida surgen cambios neurológicos importantes en tu cerebro. La segunda es que cuando actúas desde la ilusión, la gente lo capta, lo percibe y puede suceder cosas maravillosas. Alguien con ilusión se convierte en persona vitamina. Y por supuesto le hablé de la oxitocina. Unas semanas más tarde, Juan me telefoneó
había acudido a entregar comida a las afueras de Madrid. Desde hacía unos días había cambiado su forma de entrega. Saludaba al que le abría la puerta, se quitaba el casco, sonreía. Y un día, a mediodía, algo sucedió. Estaba en el jardín de una casa donde había entregado un pedido. Fue amable con el dueño y le dijo que la comida todavía estaba caliente y que había oído en cocina que si la recalentaba perdía el sabor. El señor muy cordial le comentó que a la mañana siguiente empezaba a entrevistar para contratar un conductor. Buscaba a alguien afable, de confianza y que le gustara su trabajo. Al preguntarle si le interesaba, le respondió que lo iba a consultar con su psiquiatra. El dueño de la casa, atónito, no entendía la razón por la que Juan me llamaba. ¿Por qué le consultas a tu psiquiatra? ¿Te ha pasado algo muy grave? Le dije a Juan que tenía que contarle toda la verdad, y a los 2 días Juan volvió a visitarme. Fui sincero, le narré mi historia y la enfermedad de mi madre. Me ha contratado. Marian, tu consejo me ha servido de mucho. Gracias de corazón. Me gusta hablar de Juan porque creo que ayuda muchísimo a entender que en la vida trabajar con ilusión y confianza en ti mismo mejora la salud física y psicológica y abre un mundo entero de oportunidades. Subrayaré eso. Estoy segura de que el hecho de generar esa conexión llena de oxitocina le sirvió para mejorar su situación profesional y la personal. El señor que le contrató trabaja en un banco y ayuda a Juan a conseguir el dinero que necesitaba para el tratamiento de su madre. Siempre que pienso en su historia me emociono. La confianza y la amabilidad abren oportunidades. Si empleas oxitocina en tu trabajo, los resultados serán más satisfactorios. Uno de los lugares donde nos cruzamos con más personas es en el lugar de trabajo. Aquí se establecen todo tipo de relaciones de afecto, desde las más frías y distantes hasta los romances surgidos en medio del vorágine del trabajo. El teletrabajo tan difundido y clave en tiempos de pandemia ha ayudado en un momento complejo, pero también ha perjudicado las relaciones sociales. Cuando en una empresa los niveles de confianza son buenos, la oxitocina que se genera permite formar equipos más rápidamente y trabajar juntos de manera más efectiva. Paul J. Sack lo explica tras sus investigaciones. Los grupos requieren dos herramientas para sacar el mejor partido de su personal: la confianza entre los miembros y entender el sentido de su ocupación. Estas características tienen una base científica que asegura que mejora la cultura de la compañía y sus beneficios. Hace unos años monté Ilucio con dos de mis hermanas y un gran amigo. La idea era implementar en las empresas charlas, conferencias y sesiones individuales para ayudar a los trabajadores a mejorar en inteligencia emocional y sacar una mejor versión de ellos, a la vez que introducíamos las herramientas que consolidaran un mejor equipo. Los resultados son siempre sorprendentes y positivos. Un revulsivo para las compañías, ya que por primera vez entra el componente emocional y humano que da un sentido mayor al trabajo. Los estudios han demostrado que cuando la confianza entre los miembros de un grupo es elevada, la oxitocina fluye y la tarea pasa a ser una actividad más vinculada con el placer que con el malestar. Una de nuestras fuentes de conexión más fuertes se establece en el trabajo, donde, de acuerdo con las últimas investigaciones, una buena salud social estimula y mejora la productividad. Soy una fiel defensora de crear ambientes sanos en la empresa para así mejorar la eficiencia y los resultados, a la vez que la gente es más feliz. Considero fundamentalmente en la vida de una persona su relación con sus compañeros de trabajo. Si nos pasamos siendo optimistas 8 horas diarias en nuestro puesto, es imprescindible para la salud y no solo la mental, que esas relaciones sean buenas o como mínimo que no sean malas. Todo el mundo tiene el poder tiene que poner de su parte para que el entorno sea agradable. Si bien es cierto que en muchos casos una persona tóxica puede llegar a destruir lo que en otras circunstancias habría sido un buen equipo. Hoy en día existen empresas que fomentan la tensión y la competitividad de forma extrema, lo que puede derivar en una atmósfera insoportable en la plantilla. No hay una solución perfecta, pero considero que esta debe partir siempre de la humanidad, de los que están en la vértice de la pirámide de los supuestos responsables. La selección de directivos y de los cargos dependientes de estos debería considerarse la calidad humana y el ambiente que estos generan en sus equipos.
En muchos casos he contemplado cómo un buen líder impregnaba verticalmente toda la organización empresarial, inyectando oxitocina, o al menos en los escalones inferiores más próximos a él, de un clima y una cordialidad que por los demás, desgraciadamente, escasean en muchas empresas. No se debe fomentar el acceso a puestos ejecutivos de personas que tengan un historial negativo en lo humano. Si las relaciones son muy competitivas y tóxicas, el resultado son empleados que operan como individuos aislados, desconfiando del trabajo en equipo, pendientes siempre de una zancadilla de otro candidato al puesto que aspiran, estresados, intoxicados de cortisol y más tendientes, por lo tanto, a romperse. Con las mascotas. En 2012 falleció uno de mis mejores amigos, Rafa, tras sufrir de ELA. Recuerdo la noche antes de morir que fui a despedirme de él al hospital en el que estaba ingresado. Volví a casa que tengo en el campo donde estaba pasando estos días en el corazón encogido y me fui a dar un paseo. Me senté en una piedra desde donde se ve el pueblo más cercano, pensando en la vida, la muerte y la enfermedad. Perder a un amigo con veintitantos años es un golpe duro, y al cabo de unos minutos me percaté de la presencia de alguien a un par de metros atrás. Me giré y me encontré con Balti, un golden muy especial que tras ver mi gesto se acercó y se acurrucó a mi lado. Se pasó las semanas siguientes buscándome sin dejarme ni un momento. Recuerdo un paciente que me hablaba siempre con cariño de su gato. Tras la ruptura con su novia me contaba que él fue su gran apoyo y que mitigó su sentimiento de soledad. También pienso en Patricia, una chica joven que padece un autismo grave. Tras múltiples tratamientos sin grandes mejorías, comenzó a montar a caballo. La interacción tan maravillosa que se ha producido desde entonces entre ellos ha influido positivamente en su relación con los demás. Sí, surge algo importante cuando se cuida un animal. En una sociedad cada vez más aislada e individualizada, tener una mascota se ha convertido en una realidad muy frecuente. ¿Qué hace que los animales sean tan importantes en el mundo emocional? Algunos estudios aseguran que la convivencia entre perros y humanos, por ejemplo, disminuye el riesgo de resfriados, enfermedades coronarias y estrés, y aumenta los hábitos de ejercicio al verse forzada la persona a sacarla a pasear por lo menos una vez al día. ¿Está la hormona de la oxitocina relacionada con este lazo tan particular? La revista Science publicó en el año 2015 un estudio realizado por Miho Nawasawa de la Universidad Sabu de Sagamihara en Japón, donde se analizaban un grupo de 30 personas mirando y tratando a sus perros durante un largo periodo de tiempo. Se midió la oxitocina de orina antes y después del experimento y se observó que se produce una liberación de oxitocina en los amos. Lo curioso es que ese incremento se producía de igual manera en los perros. Según el doctor Naguasaha, este vínculo se asemeja al de las madres con sus hijos. Por otro lado, se ha visto que el contacto directo con los seres humanos, con los animales a diferentes edades puede ser beneficioso. Por ejemplo, en los más pequeños se ha comprobado un aumento del juego y el compañerismo en secuelas donde hay granjas y animales. En los adolescentes favorece la expresión emocional y el sentido de cuidado y al tener responsabilidades de una vida externa a ellos mismos. En los mayores parece ser una fuente de compañía en edades donde prima la falta de comunicación. Tener un animal es una fuente de motivación para el que se siente solo. Por esa razón, suelo recomendar en muchos casos como terapia que una familia o una persona consiga una mascota a la cual cuidar y con la cual pueda establecer un vínculo afectivo. Me gustan los abrazos. Los abrazos forman parte de la infancia y de las relaciones entre padres e hijos. Acariciar y tocar de manera cariñosa a un hijo es importante. Cuando se caen, se hacen daño o llegan tristes a casa, el hecho de recibir un abrazo resulta un bálsamo para ellos. Tras hacerse una herida, piden un beso y parece que tiene un efecto curativo. Estoy segura que la oxitocina está trabajando en esos instantes. Cogerles no solo les alivia, sino que es un analgésico que potencia el sistema inmune. El abrazo ayuda porque existe un mensaje implícito en el que subyace un no te juzgo, te comprendo, te quiero como eres, te he echado de menos. Ser capaz de expresar afecto a través del cuerpo y de los abrazos ayuda a mejorar la comunicación.
Los niños requieren que los escuchemos y les demos besos, y sabemos que eso mejora su autoestima y su gestión emocional. La piel recuerda. Al igual que un niño que ha recibido azotes, palizas o algún absurdo lo guarda en su memoria del celular, el que ha recibido amor físico y emocional tiene una buena reserva de afecto para hacer frente al futuro. Eso influirá también de forma importante en su mundo sexual afectivo, pero eso no sucede solo en niños. Nuestros padres, cuando se van haciendo mayores, a veces pierden facultades físicas y psicológicas que le generan en ocasiones tristeza y angustia. Se sienten solos y aislados, y un método fácil que les alivia es cogerles las manos, abrazarles o darles un beso. Los ancianos que no reciben contacto físico inundan su mente y cuerpo de tristeza y falta de ilusión. No debemos olvidar que muchas personas cuando cumplen años se sienten aisladas y desconectadas del mundo. Esos segundos de abrazo tras un tiempo sin verse demuestran un afecto que puede resultar un bálsamo para ellos. Hay estudios que sugieren que en las parejas que se demuestran poco afecto, la alexitimia, la incapacidad de demostrar física y verbalmente sentimientos, es una causa de crisis. Existe una descompensación en la manera de expresar cariño. Los abrazos curan, reconfortan, generan paz y mejoran el estado de ánimo. Tocar es una de las mejores maneras para liberar oxitocina, desde las caricias y los besos hasta los abrazos. Según Paul J. Sack, hay que abrazar unas 8 veces al día. Yo lo hago siempre que puedo y que percibo que no incomodo al otro. Mientras sigan existiendo limitaciones por la pandemia, abracemos a aquellos que están en nuestro círculo más cercano, donde existe el menor riesgo de contagio. Mi hijo mayor, que es un maestro en abrazos que te inundan de oxitocina, me dio hace poco un consejo que intento llevar a la práctica. Cuando me abraces, en silencio. Así lo sentimos y disfrutamos más. Desde entonces le hago caso y tiene razón. No lo he medido, pero estoy segura de que logra más efecto. Te dejo algunas ideas para estimular la oxitocina. Escucha música y disfrútala. Un audio publicado en la revista Plus One analizó los niveles de oxitocina tras escuchar música relajante y más motivada, observándose una disminución de los niveles de cortisol y un aumento de oxitocina. Recibe un masaje o dalo tú. En los momentos de estrés, un masaje relajante ayuda a mitigar la tensión, pero también genera ese pico de oxitocina que ayuda a sentirse mejor. Ten un animal de compañía. Ya lo hemos visto. Los estudios sugieren que los animales de compañía aportan serenidad a las personas que los cuidan. Se sienten unidas a ellas y se incrementan sus niveles de oxitocina. Disfruta y haz reír a la gente a la que quieres. Pasar tiempo con las personas que amamos hace que aumente esta hormona de manera importante. La meditación, la oración y la mindfulness. Estas técnicas o formas de conectar con la trascendencia son muy útiles y ayudan, pero en este caso en concreto lo que yo recomiendo es realizarlas pensando y meditando sobre alguien a quien uno quiere o especialmente por quien uno siente gratitud. Octavo, no es bueno que el hombre esté solo. Sentirse querido, acompañado y aceptado mejora la autoestima y la seguridad en uno mismo. Además, influye en nuestra psicología porque las relaciones sanas alivian la peor de las heridas. Por el contrario, cuando nos sentimos solos de forma sostenida en el tiempo, esto nos perjudica enormemente. Por un lado, la soledad acompaña múltiples enfermedades autoinmunes, inflamatorias, crónicas, neurológicas, oncológicas y psiquiátricas. Por otro, es un factor que incrementa el riesgo de padecer depresión, ansiedad, insomnio y numerosas enfermedades físicas. No es lo mismo soledad que aislamiento. El último es mantener un contacto nulo o casi nulo con otros, por tanto, es un estado objetivo. La soledad, en cambio, es subjetivo, derivado de no ser capaz de encontrar o mantener las relaciones personales que desearíamos. Es subjetivo ya que no depende de tener o no un círculo de amistades, sino que proviene de un desequilibrio entre lo que nos gustaría tener y lo que en verdad tenemos. La soledad bien elegida es el camino de partida para el autoconocimiento. Frenar, parar y cortar con el cúmulo de estímulos externos.
donde puede existir un exceso de ruidos emocionales y sociales. Nos ayuda a frenar esa intoxicación de cortisol en la que se encuentra inmersa gran parte de la sociedad. La vergüenza de sentirse solo. Cuando se da el binomio de soledad más vergüenza y culpa, nos enfrentamos a una situación de riesgo para el individuo. En esos casos, la mente busca vías de escape como pueden ser las sustancias tóxicas, las adicciones y en los casos más graves el suicidio, para evitar el sufrimiento que eso le genera. No conozco a nadie que haya realizado un intento autoilícito que no expresara el sentimiento de soledad. Hubo un hecho que me hizo reflexionar sobre esta cuestión. Hace unos 4 años realicé un viaje a Colombia en los que impartí varias conferencias a profesores, padres de alumnos de varios colegios y estudiantes. Pedí a los jóvenes que durante la sesión escribieran en un papel sugerencias sobre algún asunto que les interesaría que les interesara en particular. Al terminar la charla, recogí los papeles y leí por encima las primeras frases. Por la noche, ya en el hotel, leí cada nota una por una, y más de la mitad trataba sobre el sentimiento de soledad. Me sentí solo, cómo combatir sentir que no formas parte de ningún grupo. Mi vía de escape son las redes sociales, tengo varios perfiles para bailar la sensación de soledad, nadie me quiere de verdad, no me siento comprendido. Fui consciente en ese momento de que este podría ser un tema de un eventual segundo libro. Encontrar maneras de paliar el vacío social, sanar las heridas que nos impiden conectar de forma sana con los demás y encontrar esas personas vitamina que llenan el alma y hacen que nos sintamos acompañados. Y terminé de confirmarlo al leer la última nota, porque a veces noto el dolor de la soledad con la misma intensidad que si fuera el dolor físico. Esa fue la última nota. ¿Qué es el dolor social? ¿A quién no le ha molestado que un grupo de amigos organizara una cena y no ser invitado? ¿Quién no ha sufrido al ser humillado o rechazado? ¿Qué sucede en el cerebro cuando nos sentimos excluidos? Quiero transmitirte una idea importante en el dolor social y el dolor físico duelen de la misma manera. Cuando uno sufre un dolor físico, se activa el circuito cingulado anterior, mismo lugar que cuando se siente humillado, rechazado o no querido. Ambos dolores son causa del estrés porque aparte de activar el circuito cingulado, se segrega cortisol. En terapia suelo indagar sobre etapas traumáticas de la infancia y de la juventud, y uno de los puntos en los que insisto es saber si el paciente se ha sentido apartado en algún momento. Trabajando desde esas emociones dolorosas, intento reparar el daño para mitigar las consecuencias que esto tiene en la edad adulta. El dolor social puede originarse de diferentes maneras en la infancia, desde heridas moderadas hasta traumas severos. Cualquier persona que sufre una experiencia dolorosa con respecto a la otra en la niñez lleva en su alma la fragilidad de sus futuras relaciones. Por eso es de vital importancia que tras un trauma nunca nos quedemos solos. Nunca. Lo repetiré todas las veces que sean necesarias. El dolor sufrido desde la soledad tiene un impacto mucho más negativo y perjudicial que el sufrido en compañía. No obstante, mi experiencia es esperanzadora y he comprobado que un niño traicionado no tiene por qué convertirse en un adulto desconfiado con emociones distantes y frías. Pautas para combatir la soledad. Aquí te dejo algunos de los consejos que pueden ayudarte en esos instantes de vacío social y angustia. Cuida mucho a las personas de tu entorno. Cuidar implica preguntar de vez en cuando a aquellos con quienes convivas sobre sus preocupaciones, sus miedos y sus vidas, que sientan que pueden contar contigo. Si hay personas importantes en tu vida con las que no puedes tratar físicamente, procura llamarlas por videoconferencia para que la interacción sea más plena. El contacto telefónico genera menor vínculo que la imagen. Abraza mucho. Sé que la pandemia lo ha impedido, pero en cuanto sea posible, intenta recuperar ese hábito tan sano. Si vives con niños, abrázalos con frecuencia. Esos contactos físicos mejoran el sistema inmune y su desarrollo cognitivo. Evita pantallas y entra en un modo offline. De vez en cuando, las cosas buenas suceden en la vida real.
La virtual se basa en gratificaciones instantáneas. Interesante estudio en 2012 de Yalda Holtz de la Universidad de Los Ángeles analizó el nivel de empatía de dos grupos de jóvenes. El primero asistió a un campamento de verano sin usar pantallas, mientras que el otro continuaba con sus vidas y hábitos tecnológicos. El primer grupo demostró potenciar sus niveles de empatía y mejorar las habilidades de comunicación no verbal. Si te sientes solo, sea amable. Una persona amable busca hacer la vida más agradable a la gente de su entorno. El amable es el que se deja amar. Con eso me gusta. Una persona amable busca hacer la vida más agradable a la gente de su entorno. El amable es el que se deja amar. Eso también me gusta. El amable es el que se deja amar. Sin este componente, las relaciones humanas son difíciles y complicadas de gestionar. Las mejores relaciones son aquellas donde nos sentimos apoyados por otros y viceversa. Debemos entender que nadie es perfecto, pero nos aceptamos con las limitaciones propias de cada uno, con el trato más amable posible desde la amabilidad y la compasión. La oxitocina juega un papel fundamental. Podemos perdonar y sanar muchas de las heridas que se forman en el ser humano. Ayuda a los demás. Soy una gran propulsora de realizar trabajos solidarios y voluntariado siempre que se pueda. Es probablemente una de las cosas que más me ayuda a lo largo de mi vida y me ha formado en ser quien soy. Lo recomiendo como terapia a los que se sienten solos, pero también a aquellos que desean convertirse en mejores personas. Hay investigaciones sobre la cooperación y sus efectos en el cerebro realizados por diferentes instituciones. Por citar alguna, la doctora Naomi Eisenberger demostró en 2016 que la experiencia de ayudar a otros reduce la actividad en los centros cerebrales del estrés y la amenaza, incluidas la amígdala, la corteza cingulada anterior dorsal y la ínsula anterior. Por el contrario, estimula las zonas asociadas con la recompensa y la atención. Por eso, las viudas protagonistas de un estudio de 2017 por el Journal of Gen- Gerontology para analizar la tasa de soledad dentro de su colectivo, demostró que entre ellas solo las que participaban en actividades de voluntariado cada semana no sufrían de soledad.